Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en una videocápsula más y en estos esfuerzos que realizamos en la Secretaría Editorial del partido por difundir ideas y que se muestra también como un espacio más de apertura hacia los jóvenes para que todos expresemos nuestras opiniones, nuestra ideología, nuestra manera de sentir, siempre encaminados a buscar pues esa diversidad de opiniones que siempre coadyuvan en un ejercicio de crítica constructiva y tanto al interior del partido como al interior de nuestro estado, que es el estado de Durango, inclusive como la patria misma. El tema de hoy se llama Ciudadanos Idiotizados y para entrar en contexto, pues Ciudadanos Idiotizados, esta terminología la utiliza Fernando Sabater para denominar a todos aquellos mexicanos en este caso que no se interesan en la cosa pública. Y entonces aquí estamos viendo que actualmente México vive una crisis de participación ciudadana, que los ciudadanos no se involucran en la medida de lo justo y necesario en la vida pública del país, en lo que es esta res pública, que al final de cuentas esa es la finalidad de la República, esa es la finalidad de la Federación. Los mexicanos siempre vivimos esperando la llegada de un Mesías que venga y nos guíe hacia la prosperidad, que nos saque de este abismo de mediocridad, porque aunque suene crudo, creo es la palabra indicada de mediocridad en el que vivimos inmersos. Y entonces este es un grave problema. ¿Por qué? Porque esta patria no necesita que señalemos culpables como los ciudadanos vivimos siempre buscando y señalando culpables y creyendo que somos mejores ciudadanos por decirle a los políticos rapaces que lo han sido y a los políticos deshonestos que deberían de dejar de serlo. Creemos que la participación ciudadana se limita a criticar, a ejercer u omitir nuestro voto. Sin embargo, no es así. Debemos entender que la participación ciudadana involucra muchísimos más aspectos y que no solamente es el ir a votar, el estar ejerciendo una crítica. Este país no necesita que señalemos culpables, este país no necesita ciudadanos idiotizados, esta patria está completamente ávida de mexicanos responsables, de mexicanos inteligentes que exijan a sus políticos propuestas realizables para gobernar a un país que se derrumba año tras año. Al momento de ser ciudadanos inteligentes, y eso nos hace falta pues mucho, y entonces dejaríamos de tener campañas con contenido de despensas, esas campañas tanto criticadas, y comenzaríamos a tener campañas con contenido de propuestas, y como ya lo mencionaba con antelación, propuestas de calidad, propuestas realizables para poder gobernar a este país que parece que se nos derrumba a pedazos en ocasiones. Entonces, ya hablábamos de que el hecho de la participación ciudadana no se limita a estos tres aspectos. Pero entonces, ¿cuáles podrían ser los aspectos que involucra también la participación ciudadana? Y desde una óptica personal, creo que esos aspectos que involucra la participación ciudadana, pues es el hecho de involucrarnos, el hecho de ser partícipes en las asociaciones de la sociedad civil, en las AC, participar también en los organismos no gubernamentales. Creo que debemos convertirnos en vigilantes del trabajo que realizan tanto nuestros políticos como nuestros gobernantes. Necesitamos también aquí cierta cooperación por parte de los políticos. ¿Y cuál pudiera ser esta cooperación? Creo que la cooperación es el hecho de que los políticos comprendan que son empleados de los ciudadanos y no semideidades designadas por orden divino. Y al ser empleados de los ciudadanos, entonces nosotros, los mexicanos, debemos de abandonar esa actitud de genuflexión que adquirimos siempre al momento de poder platicar, de poder charlar con algún político. Y esa actitud de genuflexión a la que me refiero es, por ejemplo, si tuviéramos la oportunidad de entrevistar, no sé, al presidente de la República, y creo que la entrada sería, señor presidente, que muchas gracias por su tiempo, qué amable, y sabemos que tiene una agenda ocupada, etcétera, etcétera, cuando no debería de ser así, porque es trabajo al final de cuentas, tanto el presidente como de la República, como los que conforman los demás poderes en que se divide el poder supremo de la federación, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y también los tres poderes de cada estado, es deber de los integrantes de estos poderes rendir cuentas sobre los trabajos realizados para nosotros los mexicanos. Y entonces esta crisis de la que yo comentaba que se vive actualmente en la participación ciudadana va más allá de no involucrarnos en la cosa pública, de un desinterés enorme por lo que acontece en la política, por lo que acontece en el gobierno de nuestro país, va más allá de este desinterés y es algo muy grave. La historia nos ha enseñado siempre que los mexicanos somos incapaces, que necesitamos esperar que llegue alguien y que ese alguien sea el que nos guíe hacia la prosperidad. Y así brevemente, si nos ponemos a recapitular, pues la historia oficial, esa que se divulga en los libros de texto que reparte la Conalitec, nos dice que, por ejemplo, en la independencia no se hubiera llevado a cabo si no hubiera llegado Miguel Hidalgo con su séquito
y que es y doña Josefa Ortiz de Domínguez y todos los demás, y Allende, etcétera, etcétera, Aldama, los que participaron eh, pues en el inicio de esta lucha de independencia, de esa gesta heroica que nos habla y que forma un capítulo importante de la historia. Entonces después llegamos, por ejemplo, a la Revolución y también nos habla de que no hubiera pasado absolutamente nada si no hubiera llegado Francisco I. Madero, él que fungió en este entonces como el líder, como el Mesías, como la persona suprema que llegaba y nos salvaba a todos y nos sacaba de la mediocridad. Creo que la historia ha hecho su parte para formarnos un sentido de patriotismo, sí, pero también ha hecho una parte para limitar a los mexicanos, para meterse en el inconsciente de cada uno de nosotros que somos mexicanos y hacernos creer que no somos capaces. Es la misma historia la que se ha encargado de limitar nuestras capacidades, de hacernos creer incapaces. Y entonces estamos viviendo un serio problema, porque además de la apatía que existe en el ámbito de la participación ciudadana actualmente en el país, entonces también existe pues un sentimiento de inferioridad por parte de los mexicanos que nos sentimos completamente incapaces. Y como para que no todo se limite a criticar, pues entonces yo creo, y así brevemente, la cuestión es esa, involucrarnos en los organismos de la sociedad civil, ser partícipes de las organizaciones no gubernamentales, pero sobre todo y más importante, estar constantemente vigilando el trabajo que realizan nuestros gobernantes y nuestros políticos, y dejar ya de creer en la historia, entender que si bien forma un capítulo importante dentro del presente y la formación del patriotismo en México, no deja de ser eso, historia y un pasado, que hay que vivir el presente y entender todos que es responsabilidad de los que vivimos hoy de salvar a la patria, que es hora de que despierte el gigante dormido que es la juventud y que emerja como el gran coloso que es, que al final de cuentas el músculo de México, la fuerza de México está completamente en sus jóvenes. Bueno, pues así es como llegamos al final de esta cápsula videodiario por parte de la Secretaría Editorial PRI. Les dirijo un saludo por parte de quien dirige y de manera exitosa esta secretaría, que es el licenciado Milton Eloir. Con esto nos despedimos y nos vemos.